La dinámica del verso a verso este año va a tener unos plus, va a tener unos adicionales. Entonces, en la primera parte vamos a tener una sección cortica de unos minuticos donde hablamos de temas de la Biblia como tal, de su excepcionalidad, para que ustedes se los lleven y los anoten. No sé si alguien de los que está aquí presente estuvo la vez pasada. ¿Tú estabas, Carlitos? Tú estabas, ¿cierto? Estuvimos hablando un poco de la continuidad de la Biblia. Ahorita hacemos un resumen rápido para que estén actualizados, pero esa primera sección tiene que ver con eso. Vamos a tener también un tiempito para adorar al Señor y una oración corta, pero esta adoración también tiene que ver con crecer un poquito en la palabra y que ustedes detecten alabanzas que yo pongo intencionalmente, de dónde salen. Entonces ahí es un poquito también llevarlos a ustedes a forzar su conocimiento bíblico y ver que hay muchas canciones que cantamos y son literalmente un texto bíblico y no nos damos mucha cuenta y decimos, uy, qué letra tan bonita, ¿quién será el autor de eso? Pues Dios mismo en los Salmos o en algún otro pasaje. La vez pasada estuvimos cantando una canción que ni siquiera era un salmo, era un himno muy viejo que está en Filipenses 2. Y de ese han sacado muchas canciones. Y luego estaremos con el tema del verso a verso. Estamos en Hechos 5 para tener un breakcito, dejando una media horita final, para que ustedes puedan hacer preguntas y respuestas en cualquier cosa que quieran saber de la Biblia, ¿sí? Cualquier cosa que quieran saber de la Biblia, pueden hacer sus preguntas, dudas que tengan, algún pasaje que estuvieron estudiando y no entendieron. Podemos hacer todo ese tipo de preguntas o, como nos pasó la vez pasada, podemos profundizar en alguna pregunta que tuvieran del texto que abordamos. ¿Les parece? Bueno, ¿quién se arriesga a hacer como un resumencito o algo de lo que entendió de lo que hablamos de la continuidad de la Biblia? ¿Alguien se acuerda? Mencionamos muchos datos muy interesantes que soportaban la idea de continuidad en la Biblia. Fueron 1600 años. Se escribió en un periodo de 1600 años. Más de 40 autores. Tuvo más de 40 autores. Que ellos tenían diferentes profesiones y contextos sociales. Sí. Estuvo en diferentes lugares también. Se escribió en diferentes lugares, en diferentes países y en diferentes continentes. En 3 idiomas. 3 idiomas. Hebreo, griego y arameo. Sí, señor. Y pues un único autor que sería el Espíritu Santo. Un único autor. A partir de esos datos, el concepto de continuidad lo que nos decía es, usted trate de hacer un libro con esas mismas características. Incluso, bajémosle el estándar, ¿sí? Cojamos hoy en la misma época a 10 personas de diferentes contextos, de diferentes profesiones y pongámoslos a escribir sobre un tema controversial y miremos si se ponen de acuerdo. ¿Ustedes qué creen que va a salir de ese libro? 10 personas sin hablarse, cada uno en su lugar de donde está, hablando de un tema controversial. ¿Será que tiene armonía ese libro o es como un Frankenstein? ¿Verdad que queda como un Frankenstein? Pero la Biblia, con todas esas particularidades, tiene una coherencia absoluta y una continuidad en su tema absoluto. Por eso es única y excepcional y hablábamos, es el libro de sobre todos los libros. Esa es la idea de continuidad. Hoy quiero hablarles de otra idea de por qué la Biblia es tan preciosa y tan excepcional. Más o menos mi papá habló un poquito de eso, pero hoy quiero darles un poquito más acertadamente, más específicamente, los datos de esta característica. La Biblia es única en su circulación y publicación. Y en esto también sobrepasa a cualquier libro que se haya escrito de la historia de la humanidad, de cualquier tema, incluso de libros religiosos. Me explico. La Biblia, en toda la historia de la humanidad,
ha sido el libro con mayor número de publicaciones y el mayor número de traducciones. ¿Usted sí sabía eso? De hecho, les doy un dato también histórico curioso y muy diciente de lo excepcional que es la Biblia. Los libros como los conocemos hoy en día, así bonitos, empastados y impresos, solo surgieron gracias a un invento que lo hizo un señor de apellido Gutenberg, ¿sí? Él hizo el invento que se llama la imprenta, ¿verdad? La imprenta fue lo que hizo posible la reproducción de copias rápidas con un molde, ¿cierto? Impreso en papel. ¿Cuál fue el primer libro que se imprimió en la imprenta? La Biblia, específicamente una versión que se llama la Vulgata, que es una versión en latín de la Biblia. Eso es un muy buen dato, ¿cierto? Pero hablemos un poquito de la circulación de la Biblia para que ustedes tengan la referencia de la excepcionalidad de la Biblia en este caso. Hoy, porque yo les he dicho, estoy siguiendo como un bosquejo de Josh McDowell, pero ese es un libro, el libro de evidencia que exige un veredicto, es un libro antiquísimo, digo antiquísimo, pero es como de los años tal vez 70, no sé, 80, no estoy seguro, pero ya es del siglo pasado. Y ahí están las cifras desactualizadas. Entonces quise averiguar a hoy cuántas publicaciones más o menos ha tenido la Biblia. La Biblia en este momento se estima en un orden, y es que es difícil calcularlo, de 5.000 a 7.000 millones de copias a lo largo de la historia. Ahora, ese número no nos dice nada si no lo comparamos. Compárelo con un libro que también ha sido ampliamente difundido. En ese orden de ideas, en esos top de libros muy publicados, aparece uno que es el libro rojo. ¿Ustedes saben cuál es el libro rojo? Este es comunista, las citas del presidente Mao Zedong, ¿sí? Del régimen chino. Ese se estima que supera los 800 millones de copias. Eso es harto, pero no se compara, no le llega ni a los talones a la Biblia. De hecho, ustedes todos han leído, seguramente en el colegio los pusieron a leer, ¿qué libro? Así que ustedes digan, La Odisea puede ser, Don Quijote de la Mancha. Yo creo que ustedes, no todos hicieron la tarea, yo confieso, yo no me lo leí completo, ¿sí? Pero ese libro rojo con toda esa cantidad de publicaciones, la ley de ellos mismos. Los chinos, es que chinos hay hartos. Claro, y ahí ya vamos para allá, Norbeicito. Ahí ya vamos para allá porque solo estoy hablando, fíjense que este primer dato solo lo estoy hablando de publicaciones, no estoy hablando de traducciones todavía. En publicaciones, por ejemplo, un ejemplar como Don Quijote de la Mancha de la literatura universal tiene 500 millones de ejemplares. El Principito, ¿se acuerdan que lo mencionó mi papá la vez pasada? 140 millones de copias apenas. Entonces la Biblia está muy por encima en temas de publicación. Pero si hablamos del tema de traducción, la Biblia tiene también el top 1 y muy lejos, está muy lejos. La Biblia ha sido, y también es difícil de calcular, pero hablemos de aproximados. Tal vez en esto, si le preguntan al pastor David, él sabe un poquito más del tema y les da cifras más precisas. No sé si saben, el pastor David, el pastor de misiones, trabaja en la Alianza Global Wycliffe, que se encarga todo el tema de traducción de la Biblia.
pero la Biblia se dice que hay versiones disponibles en más de 3.300 idiomas, que inclusive llegan algunos a decir hasta 3.500 idiomas. Y estamos hablando de idiomas, dialectos también, dialectos. Hay una diferencia, nuevamente. Si quieren más precisión, David les cuenta un poquito más del tema. Pero fíjense que si hablamos de 3.000 a 3.500, comparemos. Nuevamente usemos el caso que decía mi papá de esos libros que todo el mundo conoce, por ejemplo, El Principito. El Principito, que es el libro no religioso más traducido de la historia, está entre 475 a 540 idiomas nada más. La Biblia se lo lleva de lejos. Por ejemplo, Pinocho se ha traducido a 260 o hasta 300 idiomas. Alicia en el País de las Maravillas, apenas 175 idiomas. 20.000 leguas de viaje submarino, cerca de 148 idiomas. Muy poquito. La Biblia es única hasta en su circulación, publicación y traducción. Un recurso que yo siempre les recomiendo en sus celulares, si ustedes pueden, descárguense la aplicación de YouVersion. Yo creo que es una de las más completas en cuanto a versiones y lenguajes de la Biblia. Si usted es un amante de los idiomas y es políglota, pues deleítese leyendo la Biblia en varios idiomas. Lo tiene en YouVersion, ahí lo puede consultar. ¿A cuántos les alegra estos datos de la Biblia? ¿Verdad que tenemos un tesoro precioso? Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie y vamos a orar? Vamos a darle gloria al Señor. Y me gustaría que, como lo hicimos la vez pasada y como es esta parte del programa de hoy, podamos escuchar una canción, cantar juntos, pero ustedes luego me dicen si detectan de qué parte de la escritura sale esa canción. ¿Listo? Entonces oremos al Señor y adoramos. Señor, te damos gracias, Padre, porque tenemos un tesoro invaluable, no solo en nuestras manos, sino también en nuestros corazones, en nuestra mente, Señor. Es tu palabra, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, tener acceso a ella. Gracias por haberla permitido circular hasta llegar hasta nuestras manos. Desde pasajes recónditos, Señor, desde donde se escribió, nos ha llegado a nosotros, nos ha llegado en nuestro idioma, Señor Jesús. Y te damos gracias porque por medio de muchos traductores, de muchas personas pioneras, Señor, que se arriesgaron a difundir tu palabra en el mundo entero, hoy tenemos el mensaje de salvación. Te damos muchas gracias y te exaltamos y te alabamos el día de hoy, Señor, y bendecimos tu santo nombre. Nos gozamos en ti y cantamos alegremente a tu gloria, Señor. En tu nombre, Jesús, amén. Esta se la saben. Vamos a subirle un poquito para que cantemos juntos. Qué precioso es tu amor. Qué precioso es tu amor. No conoce las fronteras. No conoce las fronteras, es tu amor. Oh, qué precioso es tu amor. Inagotable, sobrepasa aún las nubes. Oh, Jesús, eres la fuente de amor. Tú me permites beber del río de tus delicias. Bebo de la unción que fluye de ti. Sumergido estoy, brota hasta llenarme. A ver, ayúdame con las palmas. Profundo e infinito, tan grande que sacia la sed de mi corazón. Derrama de tu amor, de tu infalible amor. Quiero vivir sumergido en tu presencia, Señor. Amén.
Decimos, qué precioso es tu amor. Te alabamos, Señor Jesús, te bendecimos. Qué precioso es tu amor. No conoce las fronteras, no conoce las fronteras, es tu amor. Oh, qué precioso es tu amor. Inagotable, sobrepasa aún las nubes. Oh, Jesús, Jesús, eres la fuente de amor. Tú me permites beber del río de tus delicias. Bebo de la unción que fluye de ti. Sumergido estoy, brota hasta llenarme. Eres eternamente amor, profundo e infinito, tan grande que sacia la sed de mi corazón. Derrama de tu amor, de tu infalible amor. Quiero vivir sumergido en tu presencia, Señor. Eres eternamente amor, profundo e infinito, tan grande que sacia la sed de mi corazón. Derrama de tu amor, de tu infalible amor. Quiero vivir sumergido en tu presencia, Señor. Tú te acercas a mí, me atrapas con cuerdas de amor. Sé que tú eres mi todo, yo a ti te pertenezco. Tú te acercas a mí, me atrapas con cuerdas de amor. En las cicatrices de Cristo veo tu eterno amor. Tú te acercas a mí, me atrapas con cuerdas de amor. Sé que tú eres mi todo, yo a ti te pertenezco. Tú te acercas a mí, me atrapas con cuerdas de amor. En las cicatrices de Cristo veo tu eterno amor. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a ti, Jesús, te alabamos, te bendecimos. Gracias por el gozo que nos das, por ese eterno amor que sabemos que nos cubre día a día. Amén. Siéntese, por favor, y alguien que me diga de dónde sale esta canción. Salmo. Es un salmo que de verdad cogerlo por ahí es difícil. ¿Qué salmo es? Le pegaste, estaba fácil. Es un salmo. ¿Quién puede adivinar entre el 1 y el 150? ¿Quién puede adivinar qué salmo es? El Salmo 36. ¿Alguien puede abrir su Biblia en el Salmo 36 por un momento? ¿Qué versión tienen por ahí? Reina Valera. La palabra de Dios para todos, esa es chévere. La traducción del Nuevo Mundo, esa no es tan chévere. Dios perdone al pastor Josué. Ya le llegaron a la casa al pastor Josué a golpearle allá. ¿Sí saben el chiste interno acá cómo es? ¿Cuál es la versión del Nuevo Mundo? Es la de los testigos de Jehová. Por eso nos estamos riendo del pastor Josué. No. Si la tuviera me empiezo a sudar acá frío. Vamos a leer el Salmo 36. Leámoslo en Reina Valera, a ver qué tal suena. ¿Quién le gustaría leerlo en Reina Valera? Dale, Anita. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea por tanto en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cruel y de hacer el bien. Medita maldad sobre su campo. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios. Tus juicios abismo grande. Oh Jehová,
al hombre y al animal con cerdas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí, y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. ¿Sí era ese el Salmo? ¿No? ¿No parece? Ok. Ahora toca ver, es que ahí está el tema. Yo les voy a dar aquí la clave. Pastor Silvio, muy buenas noches, bienvenido, Dios le bendiga. Yo les voy a dar aquí una clave interesante, pero primero les voy a decir de qué versión la sacaron. Esta canción es de Su Presencia, y ellos tienen un proceso creativo muy bonito. Aquí el director de alabanza, el pastor Said, nos podrá decir eso, porque ellos casi siempre cogen un texto bíblico y a partir del texto bíblico empiezan a armar frases e ideas en torno al texto bíblico. Pero ustedes dirán, oiga, pero más chévere que sea literal. Es literal. Alguien que busque, si puede, tiene la forma, la versión Nueva Traducción Viviente. Y lean, por favor, el verso 5 en adelante. Dale, Amandita. Tu amor inagotable, oh Señor, es tan inmenso como los cielos. Tu fidelidad sobrepasa las nubes. Tu rectitud es como las poderosas montañas. Tu justicia como la profundidad de los océanos. Tú cuidas de la gente y de los animales por igual, oh Señor. Qué precioso es tu amor, Dios. Ni todos los seres humanos encuentran refugio a la sombra de tus alas. Los alimentas con la abundancia de tu propia casa y les permites beber del río de tus delicias. Pues tú eres la fuente de vida, la luz con la que beben. Derrama tu amor inagotable sobre los que te aman. Haz justicia a los de corazón sincero. No permitas que los orgullosos me pisoteen, ni que los malvados me impongan. Miren, han caído los que hacen el mal, están derribados, jamás volverán a levantarse. Claro, extraen unas frases y son frases literales. Lo que pasa es que tienen otra versión de la Biblia y ustedes dirán, pero entonces, ¿a qué versión le creemos? La clave de pronto está en la palabra misericordia y en la palabra amor. Cuando la canción escuchaba qué precioso es tu amor y lo comparamos Reina Valera con NTV, ahí dices misericordia. La palabra misericordia en el hebreo, o que traducen como amor en NTV, es Gesed, y Gesed admite las dos traducciones. Es tanto misericordia como amor. Ahí está la diferencia. Pero qué lindo que tengamos coros que a primera vista decimos, uy, no, tremenda letra, pero no debe ser como muy literal. Sí, sí es literal. Qué lindo cantar la Biblia, ¿no? Bueno, bienvenido. No sé si tenemos micrófono para el pastor Silvio. Y mientras le proveen micrófono, como siempre a mí me gusta traerles herramientas de estudio bíblico para que puedan ver todo el material que disponemos. Esta es otra que a mí me encanta. Yo les dije la vez pasada que me gustaban mucho los que eran llenos de gráficos, porque yo soy arquitecto. Esta, por ejemplo, hay varios libros que son de este estilo. Esta es una guía ilustrada exclusivamente del templo. Y lo que tiene son muchas reseñas ilustradas con particularmente la historia del templo, desde sus inicios incluso como tabernáculo, este tipo de recursos muy chéveres que pueden conseguir. Este lo conseguimos en centros de literatura cristiana y cuando puedan pasarse a una buena librería cristiana, ustedes no se imaginan la cantidad de cosas chéveres que uno encuentra. Entonces, por ejemplo, acá vemos el tabernáculo adentro cómo era y con las telas que lo cubrían cómo era. Un poquito el templo en corte de Salomón, ¿sí? Y la historia hasta incluso el último templo. Por aquí hablan del templo de Ezequiel. ¿Sabían que hay un templo
digamos, hipotético, conceptual, que dicen algunos que va a ser así como se va a construir el tercer templo, no lo sabemos. Y mucho de la historia y mucho de la arqueología, líneas del tiempo. Entonces todos estos recursos nos ayudan a enriquecer cosas que uno de entrada, cuando ve pasajes en la Biblia como en Éxodo, cuando construyen el tabernáculo, ¿usted ya llegaba a leer eso? ¿No le pasa que llega allí como que y uno dice, pero qué están diciendo, qué están hablando? Pero cuando uno tiene estas ayudas, le sacan la riqueza a estos tipos de texto. De hecho, tengo otro libro especializado solo en el tabernáculo, que te dice cada cosita que dice, los anillos y la tela y los colores, qué significan y qué simbolizan. Y eso no lo expresa directamente, explícitamente la Biblia, pero sí se extrae todo el panorama bíblico y tú enriqueces con este tipo de recursos. Entonces, el recomendado del día. Y yo veía en mi iglesia que mi color favorito, porque eso era el azul. Y el púrpura, porque yo sí tomaba el azul y el púrpura. Y eso tiene un sentido. Y el rojo carmesí también. Para que lo vayan viendo si quieren, lo van rotando. El rojo es que por Santa Fecito. Había rojo carmesí. Pero mira que sí hay simbolismo de los colores. La sangre era roja carmesí. De hecho, ahí te explican que realmente el Señor, como ya sabía de ciencia, y usa colores primarios en el tabernáculo. Y cada uno de estos tiene un propósito, tiene un significado. Los colores en la Biblia hablan mucho. El blanco siempre nos va a hablar de pureza, de santidad. El rojo nos va a hablar del sacrificio del Señor, de la sangre del Cordero, de redención, de expiación, de salvación. El púrpura siempre nos va a hablar de realeza. El azul nos habla del firmamento y de millos y demás, ¿sí? Que somos embajadores y todo eso. Solo somos limpios por la sangre de Jesús. Amén, amén, amén. Vamos a Pero no, temas más, al más hablar del agradables. tabernáculo, todo el tabernáculo habla de Jesús. Todo, absolutamente Sí. todo. Las cortinas, las carpas, el velo, las columnas, el lugar santo, el lugar santísimo, los querubines, todo, absolutamente todo tiene un significado de Jesús y de los evangelios. Entonces es algo muy, muy hermoso. Lo he estudiado, lo enseñé cuando enseñaba Antiguo Testamento en el Centro de Estudios Bíblicos Berea, y todo estudiante hacían grupos y les mandé a hacer un tabernáculo. Sí, yo me acuerdo que tenían una maqueta súper bonita del tabernáculo y también tenían un retrato así grandote que explicaba cada parte. Esas cosas son muy didácticas, muy chéveres, meterse inmersivamente en eso. Bueno, entonces, ahora sí vamos a nuestra porción de hoy. Estamos en Hechos 5. Hechos 5 empieza ya con la historia que a veces es como chocante, el tema de Ananías y Zafira. Bienvenidos allá atrás. Y alcanzamos a leer toda esa historia. Estuvimos viendo un poco la historia en su contexto. Vimos que realmente esta historia empieza antes, unos versos antes, que tiene todo que ver con lo que están hablando antes de la generosidad de Bernabé, y que luego contrasta con un pecado que aparece de Ananías y Zafira. Si les parece, vamos a volverlo a leer. Leímos del verso 1 al 11. Cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. El verso 5 dice: al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo:
dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Tremenda historia. Alcanzamos nosotros a ver como todo el suceso con Ananías. Hasta ahí nos quedamos. Y ahorita vamos a ver lo que sigue con Safira. El verso 7 dice que ya pasó un lapso como de 3 horas y luego llega Safira y entra a donde está Pedro. Pasan 3 horas. Entonces ya la mujer como que dijo, ¿mi marido dónde está? ¿En qué andanzas está? ¿Con quién está? Se cansó de esperarlo con los rulos en la casa y el mazo, ¿sí? Y dijo, vamos a buscarlo. Recuerden por qué hago esto, ¿no? A veces es bueno para entender el texto bíblico tratar de imaginarse la historia, no agregando tantas cosas como yo lo estoy haciendo, ¿no? Sino tratando de entender los personajes, dónde están, para dónde van, por qué hacen las cosas. Aquí hay un suceso, Ananías entra, lo llevan. De hecho, ustedes dirán, bueno, este tema de levantarse los jóvenes, envolverlos, sacarlos, los sepultaron, pues, ¿qué nos dice eso? ¿Por qué la Biblia nos habla de esas cosas ahí? Entonces, imaginarse un poco el contexto nos ayuda a entender por qué pasa lo que pasa. En esa época no había medicina legal. No, tampoco. No había. Tampoco, si ustedes alcanzan a interpretar, tampoco había tiempo de velación. No había tiempo de velar. No había eso de ir a la funeraria y estar allá. No, se murió, llévenlo, lo entierran, vuelven, encuentran a la señora, salen y la llevan y la entierran. Entonces, no había esa cuestión de velación ni los tiempos para las plañideras. Aunque en el Antiguo Testamento había tiempo donde los embalsamaban y duraban hasta 70 días embalsamados y haciéndoles duelo. Pero digamos que aquí parece ser que la costumbre estaba pasando a otro lado de guardarles tanto luto o cosas. Entonces se muere el hombre, lo sacan, se muere la señora, la sacan y van y la entierran. Entonces no hubo ceremonia, no hubo funeraria, no hubo estas ceremonias de dolor. Antiguamente se contrataban algunas mujeres que lloraban profesionalmente. Hoy también las hay, pero Sí. pero Se llamaban plañideras. las plañideras eran mujeres especialistas en hacer duelo, en gritar, en llorar. Entonces eran profesionales en llorar, se habían especializado en eso. Y llamaban plañideras para hacer el duelo mucho más fuerte, mucho más doloroso. Pero entonces aquí ya no hay plañideras, no hay velación, no hay nada. También digamos que la iglesia, recordamos que algo dijimos sobre que la iglesia estaba pasando por unos terribles problemas al exterior. Vemos que encarcelaron a Pedro, que encarcelaron a Juan, que los azotaron, ¿cierto? Que ellos salieron contentos, felices de tenerse por dignos de haber sufrido por causa del Señor, y eso fue algo muy bonito. Pero ahora entonces el diablo atacó hacia afuera, ahora hay un ataque hacia adentro. ¿Y hacia adentro qué es? La generación de un problema que hubo allí de hipocresía, y ya entra la hipocresía a formar parte de esa iglesia, y Dios castigó este pecado muy terriblemente. Entonces a veces uno tiene que mirar, bueno, los problemas como líder de la iglesia, tiene que mirar los problemas de fuera, pero también los problemas de adentro. ¿Cómo solucionan los problemas de dentro? Allí los líderes fueron sabios, tuvieron mucha sabiduría para poder lidiar con eso. Y ahí está Pedro diciéndole, bueno, ¿qué pasó aquí? Los que sacaron al Señor también te van a sacar a ti, le dijeron a la señora. Entonces es el liderazgo que sabe tomar decisiones trascendentales
en los momentos que se necesita trascendencia. Entonces, volvamos al 7. Ya entra Zafira y dice que no sabía lo que había acontecido, pero el texto ya nos decía antes que sí sabía. ¿Qué sí sabía ella? Ella acordó con el esposo, ella sabía, verso 2, sabiéndolo también su mujer, que sustrajo del precio. Ella seguramente dijo: acordemos esto y tú vas y me cuentas qué pasó. Demoró Ananías en volver. Aquí podemos especular muchas cosas, pero pensémoslo de la manera más lógica. De pronto ya estaba esperando la parte que le correspondía, de pronto se la iban a gastar en algo, no sé, no sabemos. Tampoco sabemos quién convenció a quién, ¿no? Tampoco sabemos cuál fue la reacción de ella. Lo que nos dice es que sabía que habían sustraído el precio. Y aquí Pedro le responde simplemente tanteando. Y miren que yo les decía que esta historia, aunque es muy dura, también es una historia de gracia. ¿Se acuerdan que yo les había dicho eso? Porque en estas historias duras a veces nosotros decimos: ¿cómo podemos encontrar gracia en estos pasajes? Pedro pudo haber sido revelado por el Espíritu como fue con Ananías, ¿sí? Y de una vez decirle: tú hiciste trampa. Pero Pedro preguntó: oye, ¿en cuánto vendiste la heredad? Le estaba dando una oportunidad más. Una oportunidad que no merecía. Y recuerden cuál es el concepto de gracia: recibir lo que no merecemos. Nosotros no merecemos una oportunidad más. Dios ha sido muy claro en su palabra de qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. Y cuando tú haces lo que no agrada al Señor, estás pecando. Y el pecado, la paga del pecado es muerte. Quiero hacer una acotación acá. Fíjense lo que acabo de hacer, que también les he insistido en esto en este espacio, que es una herramienta útil, es tratar de encontrar la esencia del Evangelio en todos los textos que leamos. La esencia del Evangelio tiene que ver con la caída, la creación, la caída y la redención y la consumación del plan de Dios. Aquí estamos tocando un tema vital del Evangelio y es el tema de pecado, pero es el tema de gracia, es el tema de la oferta de nuevamente arrepentirnos. Aquí tenemos que encontrar de alguna manera cómo comunicamos el Evangelio con la historia que estamos viendo, ¿vale? Listo. Hay algo que quisiera antes de ir hacia adelante, y es lo que es mentir al Espíritu Santo, que es un pecado grave y que se fue la causa de la muerte de Ananías. Mentir al Espíritu Santo. ¿Y qué es mentir al Espíritu Santo? Vivir una vida doble en la iglesia. Vivir una vida al interior de la iglesia y otra al exterior de la iglesia. Entonces, a veces hay personas que son esa clase de personas que cambian después de salir de la iglesia todo su comportamiento. Y eso se llama también mentir al Espíritu Santo. Yo siempre me he preguntado es ¿por qué no hay ahora el juicio que hubo en ese entonces? Pues de pronto el Señor no quiere acabar con la iglesia. Porque habría mucho de esto. Y muchos, tocaría tener unas personas de tiempo completo sacando todos los domingos cadáveres. Fuerte. Sí, es verdad. Que Dios sobre y podamos nosotros ser muy sinceros. Porque el asunto es de una ofrenda, Trataron de dar a entender que ellos eran generosos con su ofrenda, pero no eran lo generosos que mostraban que eran. Porque dicen, no, vendimos una propiedad y la vendimos en tanto y aquí traemos el precio completo, pero no, habían sustraído de eso. ¿Qué pecado es ese tan grande? ¿Por qué no se castigó igual
un adulterio, un homicidio, unas cuestiones porque no se castigó, pero aquí estaba, y es que la persona del Espíritu Santo es muy sensible y a veces nosotros hemos ignorado esta tercera persona de la Trinidad, la ignoramos demasiado. Pero el Espíritu Santo guía, el Espíritu Santo revela, el Espíritu Santo capacita con dones, el Espíritu Santo es el que da el que nos capacita para dar el fruto, el Espíritu Santo es el que redarguye de pecado, el Espíritu Santo hace todas estas cosas y son cosas maravillosas y necesitamos invitar todos los días al Espíritu Santo a que intervenga nuestras vidas. Y ojalá con palabra del Espíritu Santo es el que en algún momento nos dice: no estás caminando correctamente, ve por el camino que sí debes caminar. Y qué bonito es ese accionar del Espíritu Santo en revelación. Entre otras cosas, comienzan allí el fluir de los dones. ¿Cuál don estaba aquí operando en Pedro? No, palabra de conocimiento o palabra de ciencia. ¿Sí? ¿Quién le reveló que había sustraído de esto? El Espíritu Santo. Él no lo conocía. Entonces, ¿qué es la palabra de conocimiento o palabra de ciencia? Es un conocimiento que llega por medio del Espíritu Santo y que no ha sido preconcebido. Es decir, nadie se lo dijo, nadie se lo advirtió, pero fue el Espíritu Santo que dio ese conocimiento. Entonces, llegar a decirle a una persona: mira, tú estás en esta condición viviendo para el Señor mal, a veces vienen esas revelaciones, que es la palabra de ciencia, o no vayas por ese camino. Dios le dijo muchas veces al profeta Eliseo: mira, por ese camino no te vayas porque te van a matar, y estaba por otro camino. Bueno, todo esto hace el Espíritu Santo y es muy importante que lo invitemos y que Él nos empodere con todos los dones que Él quiera hacerlo. Hay dones de sanidades, de milagros, de profecía, de lengua, de interpretación de lenguas, todos estos que hay son dones de poder, dones de revelación y dones de expresión de palabra, que son los 9 dones que tenemos nosotros. Así es. Recordemos que unos versículos adelante dice que la iglesia tenía todo en común, que aman de corazón. Atrás. Atrás. Recordemos también que esta iglesia en este contexto histórico está siendo perseguida. Hay una persecución social y religiosa en donde sí, estaba empezando a verse ahí, en donde si un varón mayor, el primogénito, decía: soy seguidor de Cristo, era desheredado y era echado de la casa. ¿Para dónde corría ese varón? Para su comunidad de fe. Si una mujer decía: ahora soy seguidora de Cristo, la sacaban de su casa, la repudiaban. ¿Para dónde iba esa mujer? Para su comunidad de fe. Entonces, los hermanos prestantes, al ver que había mucha necesidad en esa comunidad de fe marginada, decía: doy, ofrendo, no quiero que falte nada a mi comunidad de fe. Por eso tenían todo en común, porque era una comunidad de marginados que dependían unos de otros, porque los rechazaban solo por seguir a Cristo. Y porque uno, mirando la palabra de Dios, los apóstoles fueron tan drásticos. Primero, porque eran ofrendas para esta comunidad de fe que era rechazada y necesitada. Y segundo, porque el apóstol mismo lo dice: ¿por qué Satanás llenó tu corazón? No fue una actitud ni siquiera humana, no fue una actitud ni siquiera de codicia del corazón del hombre, fue una actitud satánica, en donde dice llenó, ni siquiera dice puso una intención en tu corazón, sino llenó, ministró tu corazón para mentir al Espíritu Santo. A nivel interpretativo uno podría decir: Satanás tenía un plan con esto: contaminar lo que es del Espíritu Santo para ministrar la iglesia. Por eso fue tajante la actitud y la revelación de los ministerios ahí, porque si no hacían esto los apóstoles,
que eran los administradores de la iglesia del Señor, hubiese sido un saco roto para que Satanás siguiera administrando los corazones. No lo habíamos tocado y lo iba a dejar un poquito para el final, pero esta historia la comparan a veces con una historia del Antiguo Testamento en un contexto similar, que es la historia de Acán. Acán era un hombre del pueblo de Israel que cuando estaban avanzando en la conquista, liderados por Josué, él tomó algo del botín, él sustrajo algo del botín. Miren que es la misma palabra de sustraer. De hecho, también recurso bíblico. Tengan recursos de versiones o herramientas que llamamos interlineales. ¿Qué es eso? Que tú tienes el texto en tu idioma, pero tienes abajito, entre líneas, interlinear, las palabras del texto original. Porque eso es un recurso bueno. Porque cuando tú quieres ver esta palabra sustrajo, y tú vas al idioma original, el idioma original a veces tiene más riqueza que el castellano en el que leemos nosotros. No solo eso, sino que puedes coger esa palabrita y ver dónde más aparece en el texto bíblico para entender no solo su significado, sino su uso bíblico. Entonces, dos conceptos acá. Uno es el significado, la etimología de la palabra, que puede abarcar muchas cosas, ¿sí? Un ejemplo en español, garra. Garra puede ser la del animal, garra es como se dio garra, garra es la que me como en el frijol, ¿sí? Hay varios usos. Pero Se da garra. mucha garra, sí. Es un ejemplo un poco coloquial. Pero si se dan cuenta, hay palabras en el español que pueden significar muchas cosas. Y ese es el significado, digamos, de su raíz etimológica y demás. Pero cuando vemos el uso bíblico es cuando esa palabra en el contexto bíblico se usa, ¿qué significa? Curiosamente, la palabra sustrajo, que se usa ahí en este pasaje, solo aparece nuevamente en el Nuevo Testamento en un pasaje de Tito donde significa robar. Miren cómo el uso bíblico le cambia un poco y le da otro tinte a ese sustrajo, porque sustrajo puede ser algo muy inocente, como, no, pues lo tomó y ya está. Pero en el otro uso bíblico, en Tito, dices robar. Eso abre un poco más el concepto, porque es la misma connotación que Acán estaba teniendo con el motín, con el Lingote de oro. con lo que llamaban el anatema. ¿Qué pasa? Josué está conquistando. El pueblo de Israel está iniciando la conquista. Está avanzando a la tierra prometida. Se está constituyendo como el pueblo de Dios en la tierra prometida. Y aparece este hecho de Acán, que también termina con la muerte de Acán, porque trajo maldición al pueblo. Es una historia paralela en cierto sentido, porque cuando la iglesia aquí empieza a surgir y empieza a avanzar como ese nuevo pueblo del Señor, porque apenas están haciendo la iglesia. La persecución que tú dices, apenas hemos tenido un suceso que es el arresto de Pedro y Juan y se va a ver más fuerte más adelante, pero aquí apenas están viendo es victorias. En Josué estaban viendo victorias. Satanás no le gusta cuando el pueblo de Dios empieza a ganar terreno. A Satanás no le gusta cuando el pueblo de Dios empieza a ganar victorias. A Satanás no le gusta cuando Dios empieza a emprender cosas con su iglesia. Y ahí es donde viene el paralelo. ¿Por qué tan duro el castigo para Acán? ¿Por qué tan duro el castigo para Ananías y Zafira? Ya lo hemos mencionado un poquito y yo quiero usar una ilustración acá. Como están haciendo y está creciendo la iglesia,
Imaginen que este pecado es como si en medio de unas células que se están multiplicando de una manera sana, aparece una célula cancerígena, que es una célula corrompida, su información genética está corrompida. Si aparece una célula en un tejido sano, esta célula se va a multiplicar, va a haber crecimiento, pero va a haber crecimiento en medio del tejido sano, va a corromper el tejido sano y va a seguir creciendo y creciendo sin control. Súper importante esto para entender por qué el castigo fue así. Ustedes bien conocen los efectos del cáncer y saben lo peligroso que es. Y si no se extirpa de raíz en la etapa que debe extraerse, por eso el cáncer siempre en las primeras etapas tiene más esperanza, ¿cierto? Pero en las últimas ya es más difícil. Entonces miren cómo esa ilustración, digamos un poquito de la biología, nos ayuda a entender por qué en los inicios debía ser más radical la extracción de algo que ya se había multiplicado. Por eso estamos aquí en el verso 7, ya se había multiplicado. ¿Cómo entendemos esto? Josué mencionaba ahorita que Satanás llenó el corazón ¿de quién? De Ananías. Pedro hace una demostración de gracia, da una oportunidad. Le da el beneficio de la duda a Zafira. Zafira, sí es la esposa, sí está sujeta a su marido, pero cuando es en los asuntos donde Dios manda, la autoridad de Dios está por encima de la autoridad del marido. En vez de ella levantar la mano a su marido y ser ayuda idónea para él y decirle, estás haciendo mal, o me voy a arrepentir yo no tengo parte en este asunto, allá tú con lo que tú quieras hacer. Ella siguió y se dejó contaminar. Lo que Satanás llenó en su esposo fácilmente se transmitió a ella. Ya era un cáncer. Ya se había multiplicado. Si esto no se hubiera cortado en esta muestra de generosidad y si el pecado hubiera sido creciendo en una etapa tan temprana de la iglesia se hubiera corrompido tremendamente. Ahorita el texto que viene nos va a también dar luces de por qué tuvo que ser así. Hacer el comentario que en ambos casos, tanto en el caso de Acán con el manto babilónico y el lingote de oro, él tomó un manto babilónico y un lingote de oro, y eso le causó problema. Aquí sustraen una cuestión de una propiedad. En ambos casos involucra dinero. Ahora, llegando a lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo, raíz de todos los males es el amor al dinero. Ahora, no, raíz de todos los males no es el dinero, es el amor al dinero, ¿sí? Entonces, ¿que uno puede tener dinero? Claro que sí. ¿Que lo puede pedir? También. ¿Para qué lo pide? ¿Que se pueden pedir riquezas? Sí, claro. Yo puedo pedir riquezas al Señor. El Señor no me impide pedir riquezas. Lo que pasa es que las riquezas tienen propósitos y la economía nuestra tiene que ser una economía de reino. Y eso no lo tenían en claro Ananías y Zafira. La economía, ellos querían dividirla. ¿Qué quiere decir que nuestra economía es economía del reino? El 10% le pertenece a Dios. El otro 90% el Señor nos lo deja para que lo manejemos. Y ese diezmo es algo bíblico, es algo de bendición, es algo que le pertenece a Dios. Y ojo con esto, cuando estamos extrayendo el diezmo, ojo, eso también trae maldición, trae pobreza. Pero cuando nosotros damos lo que la palabra del Señor dice que demos, hay muchas personas ahora que están, inclusive de iglesias cristianas,
sacando doctrinas totalmente contra el diezmo. Yo no sé cómo le darán cuenta al Señor allá de lo que están enseñando. Pero fíjense que en esto involucra dinero. Tantas cosas que han resultado de grandes siervos de Dios involucrados en dinero. Ahorita por ahí estaban hablando de este evangelista norteamericano, Kenneth Copeland, y otros muchos, de su avión privado, de su mansión que vale 5 o 7 millones de dólares, 10 millones de dólares. La señora Piraquive, que tiene su mansión en Los Ángeles, que le vale 10, 12 millones de dólares. Y todo eso da para que la gente también hable de los siervos, ¿cierto? Da para que se hable de ello. Y uno puede dar testimonio de que sí, el Señor lo bendice como siervo de Dios. Y Dios me ha bendecido muchísimo. Pero no por una codicia de dinero. Esto involucraba el dinero. ¿Cómo manejamos nuestro dinero? ¿Cómo lo manejamos? Ahora, el otro 90 decimos que nuestra economía es para el reino, y el otro 90 entonces, ¿cómo lo utilizamos para el reino? Podemos nosotros decir, para vestir, mantener a un hijo del reino, a mi familia que es del reino, dar a otras personas que son del reino. Entonces, ellos quisieron mostrar que toda su economía era para el reino y fallaron totalmente. Fallaron. Entonces, extiende gracia, le dice, vendiste en tanto la heredad. Ella descaradamente dice, sí fue en tanto, siguió en la mentira. Me llama mucho la atención el verso 9 cuando dice, ¿por qué convinisteis? Ahí quiere decir tú y tu esposo. ¿Por qué acordaron tentar al Espíritu del Señor? Esto llama mucho la atención porque nuevamente el pasaje no nos dice muchas cosas y tendríamos que imaginarnos, y no nos dice qué tan buen matrimonio era el de ellos. No nos dice si peleaban mucho o poquito. Pero estaban unidos. No nos dice si habían, cuál era su dinámica de hogar. Lo que nos dice es que acordaron en una cosa. Y uno puede lanzar la pregunta, ¿en qué deberían acordar los matrimonios? ¿Y en qué no deberían acordar los matrimonios? Y ellos eligieron estar unidos en lo que no debían, ¿sí? Entonces miren cómo esto nos lleva a una reflexión de matrimonio bien interesante. Pónganse ustedes a pensar en contraste. Si no hubieran convenido en tentar al Espíritu, sino más bien en alegrar el Espíritu de Dios, esto no hubiera pasado. Entonces, un ejercicio práctico muy interesante para esposo y esposa podría ser: siéntense a la luz de este pasaje y hagan una lista de las cosas en las que tendrían que convenir y en las cosas en las que no tendrían que convenir. ¿En qué se les ocurre a ustedes que deberían convenir los matrimonios y en qué no? La educación de los niños, la educación de los niños. ¿Por quién votar? Dijo José. ¿Por quién votar? Fíjense que ahí es donde es tan importante la exhortación de unirnos en yugo igual, no en yugo desigual. Porque está el tema de los acuerdos. Si hay un no creyente y un creyente habitando en matrimonio, hay música de fondo. Si hay un creyente y un no creyente, y el creyente dice, ¿y por qué no más bien vamos a ciclovía el domingo? ¿El creyente qué va a decir? ¿Por qué no vamos a la iglesia? Si es buen creyente, ¿qué va a decir? Pero es que hay que creyentes que llegan en acuerdo en eso. ¿Sí o no? Hay creyentes que llegan en acuerdo con el esposo y le dicen, bueno, un domingo
acordamos ir a la iglesia y el otro, esos acuerdos son los que no sirven. Vamos a ir a una fiesta de mi familia y van a celebrar el cumpleaños del abuelito. Y se sabe que allá hay trago, y se sabe que allá hay francachela, comilona, foforro, todas esas cosas, el baile y todas esas cosas. Y entonces la persona creyente del matrimonio, ¿qué va a decir? Y hay veces que hay creyentes que acuerdan y dicen, bueno, en esta vamos, pero en la próxima no voy. ¿En eso acordamos? Y bailamos Entonces, y tomamos. Mire, yo quisiera hacer acá una acotación que me ha pasado en muchas ocasiones, y es que en muchas ocasiones la gente le teme más al hombre que al mismo Dios. ¿Por qué? Una vez me invitaron a un matrimonio cristiano. Casé la pareja. Y ahí estaban una cantidad de personas, pues lógicamente familiares de ellos. Y mientras yo estuve ahí, todo fue espiritual. Salí yo y se formó la pachanga. No había salido del parqueadero y ya escuché la música. Pusieron otro Pero pastor. para mal de ellos, para sorpresa de ellos, se me quedó la Biblia. Y me tocó llegar, y cuando yo llegué, ay, pastor, qué pena, es que como mi familia es inconversa y pues yo no podía decirles que no. Sí, claro que hay que decirles que no. Nosotros somos celosos de la palabra de Dios y de las cosas de Dios. Pero fíjense que ellos se olvidaron de que el señor Silvio Barahona no es omnipresente, pero que el Espíritu Santo sí es omnipresente. Y a veces entonces el temor está más a la autoridad humana, al hombre. Temor a ¿nosotros quiénes somos? Nadie. Bueno, alguien. Pero hermanos, frente al Espíritu Santo, ¿qué somos nosotros? Nada. Pero a veces entonces que se vaya y que no esté. Es como una vez que en Medellín también llegué a una casa a visitar a una hermana. Y entonces la puerta estaba abierta y yo entré. Y estaba la hermana por allá en un solar y hizo hacia atrás, para atrás. Y de pronto empezó a salir humo por detrás. Y yo le dije, hermana, ¿qué es? ¿Piel roja o nacional? Sí, ¿cómo es esto? Y aquí hay algo de verdad para enamorarnos del Espíritu Santo. Mire, hay muchas ocasiones cuando el hombre no ve. Ellos se olvidaron allí en su trato de vamos a sacar esto, y se olvidaron que el Espíritu Santo estaba ahí. Pedro no estaba. No, pues Pedro ni Bernabé ni los apóstoles, esos no están. Esos no nos van a ver. Pero el Espíritu Santo, recuerden, en todo lugar está. Es omnipresente, y por respeto a Él en la vida privada tenemos que ser rectos, verticales en nuestro testimonio. Además, ¿se acuerdan de lo que habíamos hablado de cuál fue la motivación de Ananías y Zafira para cometer este pecado? Que realmente ellos no querían dar, sino querían recibir elogios de los hombres. Ellos querían recibir elogios de los hombres. Que les dijeran, uy, tan generosos dando dinero a la iglesia, pero ellos con su guardado, ¿no? Qué diferente hubiera sido la historia si ellos quisieran recibir elogios del Espíritu Santo. Y está bien, eso sí hubiera sido una buena, claro, digámoslo así, ambición. Mi ambición en la vida es recibir elogios del Espíritu Santo y no elogios de mi líder, de mi pastor, de los hombres. Eso es añadiduras. No digo que no esté bien de vez en cuando la honra, ¿sí? Que no esté de vez en cuando bien el reconocimiento a hermanos de la iglesia que hacen una buena labor. Pero ellos estaban buscándolo para llenar su orgullo y su soberbia.
Hubiera sido muy diferente si ellos dijeran, oiga, en vez de tentarlo, queremos que el Espíritu Santo nos diga, buen siervo fiel, buen siervo fiel. Luego dice Pablo una frase que la dejó a ella. Dije Pablo, perdón, Pedro. Pedro dice una frase que la dejó, ahí sí, literal, tiesa. Le dice, he aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Cuando dice después que entraron ellos, aquí también hay palabra de ciencia. ¿Cuánto demorarían enterrando a un muerto en esta época? Aquí dice que pasó un lapso de 3 horas entre que salió Ananías y llegó ella. Pasaron 3 horas. Pero Pedro estaba bajo la revelación del Espíritu Santo y decía, he aquí los pies de los que vienen, pero ellos todavía no habían entrado, o sea, venían en camino. Ya sabía que tan pronto entraran, ella iba a estar ahí. Curioso eso, es una palabra de ciencia tremenda. Y luego dice que al instante cayó ella, a los pies de él, ella expira, muere, entran los jóvenes, la hallan muerta, la sacan y la sepultan junto a su marido. El 11 es tremendo. Otra vez unidos. Unidos. Y vino gran temor sobre toda la iglesia, dice el 11. Perdón, es que antes de ir a este pasaje, yo me pregunto entonces, ¿cuánto demoró el servicio? ¿Cuánto demoró el culto? Aquí dice, Pero no dice si están en culto. no dice, pero estaban con los apóstoles. Supongo yo Sí. que estaban en una actividad espiritual, que no era culto, que era un retiro, pero ¿cuánto estaba durando? Alcanzaron a durar 3 horas para que llegara la señora. No, y recuerden que lo que decía el texto anterior era que traían el dinero a los apóstoles. Había una autoridad para administrar y el orden de las cosas era llevarlo a los apóstoles. En ese momento Pedro tenía un liderazgo notable, seguramente pudiera ser que estuviera con los demás apóstoles, ¿sí? Y aquí luego dice el 11 y es la clave también para entenderlo, vino gran temor sobre toda la iglesia, sobre los que oyeron estas cosas. Proverbios dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Esta frase concluye esa historia y es la frase que nos muestra gracia. Gracia. Yo les hablé que había gracia para con Ananías y Zafira porque hubo la oportunidad de que ellos confesaran y se arrepintieran. Que no la recibieron y no la tomaron es otra cosa. Pero aquí también hubo gracia con la iglesia. Hubo gracia con la iglesia porque Dios pudo haber dicho, dejemos que esto pase. Deje así, ¿sí? Deje así. Dios pudo hacerlo y Dios pudo haber continuado su plan de salvación así. Pero Él tenía cuidado de su iglesia. Sabía que iba a causar daño a su amada. Por lo tanto, quería que su amada aprendiera el principio de la sabiduría. Es el temor de Dios. Es también cómo el Señor cambia aquellas cosas que son tragedia para bendición en la iglesia. En algún momento esta tragedia es lo que genera el temor en la gente. El temor a vivir, y ese temor los lleva a vivir una vida conforme a la palabra, conforme a lo que la Biblia dice. Y entonces el Señor convierte esa tragedia de esta familia, de esta pareja, en algo positivo, en algo de bendición. Y es que gracias a ese evento, a esa situación dura, difícil, que deja luto, no sé si ellos tenían hijos, no sé si ellos tendrían hermanos y hermanas, supongo que sí, pero esto trajo temor a la iglesia. Hay muchas cosas como el Señor, por misericordia, actúa, por amor y por gracia, actúa para que su iglesia no se corrompa.
para que su iglesia no se dañe. El celo de Dios es un buen celo. El celo de Dios es un celo de amor genuino por su pueblo, y esto fue precisamente una acción del celo de Dios por las cosas santas. Ahora, la palabra temor como que sigue causándonos a veces como problema, ¿no? ¿Cómo así que un Dios que quiere producir temor en sus hijos? ¿Cómo así que un Dios que quiere producir temor en la iglesia? ¿Cómo se entiende eso, que el principio de la sabiduría es el temor de Dios? Dios nos quiere entonces todo el tiempo miedosos y amedrentados por Él. Yo estoy tratando de entender más este tema con mis hijos. Les cuento lo que me pasa con Juan Marquito, sobre todo, que ya entiende mucho. Juan Andrés es otro caso, pero Juan Marquitos ya hemos tenido que entrar a corregir cosas. Aunque tiene 3 años, ya hace bastantes travesuras, hace muchas cosas que ya uno, y ya tiene brotes de voluntarioso y de rebeldía a veces. Dime. La sangre. Eso está aquí. Y cuando él viene en esos temas, ¿qué hace uno? ¿Qué hacer cuando empieza a ver unas muestras de su naturaleza pecaminosa, de su naturaleza pecadora, queriendo rebelarse contra su papá? Mi papá me enseñó, y como dice la Biblia, con una varita. Claro, esto muchos dicen, qué cosa más cruel, qué cosa más cruel. Pero yo me he dado cuenta de algo interesante en esto. Yo he usado la varita con él ya algunas veces, pero antes de la varita yo le doy la extensión de gracia. Y la extensión de gracia conmigo es, si no dejas de hacer eso, tú sabes que hay un castigo. Entonces te voy a contar a la 1, a las 2 y a las 3. Si a las 3 sigue siendo eso, hay que castigarlo. ¿Qué me ha pasado? Que él, ahora yo ya no tengo que usar la vara, sino simplemente digo, a la 1, cuando voy a las 2, él ya se paró. Es curioso porque a la 1 no pasa nada, él como que sigue, a las 2, él ya, la cosa va en serio. No lo he castigado, pero él aprendió algo. No me ve terroríficamente, no le veo su corazón amedrentado, pero él sabe que hay una consecuencia. Y la consecuencia ha producido el temor que está hablando aquí. No es un temor de pánico, ni es un miedo desbordado. Habla de un respeto Y honra. y una sabiduría de las consecuencias de hacer lo malo. El respeto reverente, sí. ¿Qué ha aprendido Juan Marquitos a partir de eso? Pues que no mete los dedos en el enchufe, que le va a hacer daño. Corrientazo. Que no se bota de la cama en picada, que nos la ha hecho varias veces, porque le va a doler y le va a quedar tremendo chichón. Ya sabe que a la mamá no se le juega brusco, ¿sí? Conmigo marranea todo lo que quiera, pero con la mamá no, ya lo sabe. Entonces ha venido formando sabiduría, no en pánico al papá, no le aterra verme. De hecho, esa es de las cosas más lindas que yo veo en el modelo de formación del Señor, que aun cuando yo lo he castigado severamente, todas las veces que yo entro por la puerta, él se desborda en felicidad y me abraza. Papá, llegaste, papá, voy a jugar contigo, papá, y me ama. Y Dios hace eso con su iglesia y con el hijo que ama. No despreciamos la disciplina. Esta es una historia de disciplina, pero la disciplina es una historia de gracia. Porque Dios nos ama
nos extiende ese favor de corregirnos, castigarnos, para preservar nuestra vida, para preservar nuestra salvación. Y lo pongo en unos términos más para ir al break, y es sencillo. Alguna vez le escuché a un pastor decir: lo que esta generación tolera, la siguiente abusará. Lo que esta generación tolera, la siguiente abusará. Si este caso de Ananías y Zafira hubiera sido tolerado, en 20, 25 o 30 años la iglesia ya estaría corrompida. Y ese no era el plan de Dios, sino preservación de la iglesia para que hoy tengamos el mensaje de salvación. Amén. Amén. Bueno, listo. Este espacio está dedicado especialmente para que crezcamos en preguntas y respuestas que ustedes puedan tener sobre dudas del texto bíblico, sobre temas controversiales, sobre respuestas a dudas de ustedes. Anita tiene una pregunta súper. Bueno, es que yo empecé este año a leer Génesis y estaba con una amiga de estudio que también me pusieron la regalaron. Sí, no tengo presente el nombre, pero entonces me demoré un montón, como cada semana por capítulo. Y iba todo bien hasta el capítulo 6, que no entendí y encontré muchas diferentes versiones, puntos de vista y demás, que dice la maldad de los hombres. Sí. Y dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de reino. Entonces, habían unos comentarios que eran que los hijos de ellos eran ángeles y que por eso habían surgido los gigantes. O sea, yo me confundí un montón y yo no entiendo esto. Sí, bueno, tenemos que ir a las genealogías. Siempre desde el jardín del Edén se trazan dos líneas desde el pecado del hombre. Una es la línea del bien y otra es la línea del mal. En la línea del bien vienen los hijos de Set, que fue quien reemplazó a Abel. Y por la línea del mal vienen todas las generaciones de Caín. Entonces, hoy en día nosotros hacemos la diferencia entre hijos de Dios y criaturas. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? Entonces allí estaba por así la separación de hijas de Dios e hijos de los hombres. ¿Qué es lo que sucede allí? Que se empezaron a dar matrimonios mixtos entre cristianos y no cristianos. Cristianos por llamarle, porque en ese entonces no había cristianismo, pero por llamarle creyentes no creyentes. No podemos decir nunca que los hijos de Dios son ángeles, porque los ángeles son asexuales. Partiendo de ahí, no podemos decir que son ángeles. Ningún ángel, los ángeles no se reproducen sexualmente. Ellos fueron creados en su número y fueron creados en eternidad. Así que los que se condenaron eternamente y están todavía allá, pero no se reproducen. Por lo tanto, nunca puede ser, como muchos comentaristas dicen que tuvieron los hijos de Caín o los hijos del diablo, tuvieron relaciones con ángeles y que por eso nacieron gigantes. No necesariamente. ¿Cómo? Sí, exacto. Sí, exacto. De hecho, sí, claro. hoy en día es una de esas historias tan apetecidas por las redes sociales
y vas a encontrar mucho acerca de hablar de los nefilim. ¿Qué son los nefilim? Es la palabra que aparece ahí para denotar estos, la palabra hebrea. El problema realmente surge en que había una versión de la Biblia que se llama la Septuaginta. La Septuaginta es la versión que tradujo la Biblia al griego koiné. Y en esa versión se tradujo esa palabra hebrea como ángeles. De ahí viene la línea interpretativa que le da peso a que eran demonios, ángeles caídos, de esa traducción. Pero entonces, ¿qué pasa? Ese plantea un problema porque Jesús mismo, cuando estaba hablando con los saduceos acerca del tema de la resurrección, fue muy específico en decir que los ángeles no se dan en casamiento y que no se reproducen sexualmente. Ahí es donde uno dice, no, pero es que la Biblia tiene que ser coherente con todo el panorama bíblico. ¿Cuál es el problema con la línea interpretativa? Pero es fácilmente, digamos, solucionable. ¿Cuál es el problema que algunos levantarían la objeción frente a la interpretación que plantea mi papá? Que el texto lo que nos hace pensar es que a raíz de esa abominación, de esa unión, es que hay una drástica deterioro del pecado en la tierra y a Dios le aborreció este tema a tal punto que vino el diluvio. Entonces uno dice, pero si eran hijos de Caín, ¿por qué era tan grave que se casaran con hijas de la línea de Abel? ¿Qué hay de malo en esa unión? Ahí yo le agrego otro tinte que me parece a mí que puede ser muy interesante, y es el tema de que si bien eran seres humanos, la maldad era tal que ya había una influencia demoníaca sobre estas personas, pero los que está hablando ahí efectivamente sí eran de Caín, pero estaban corrompiendo a tal punto por una influencia satánica a la línea de Set, que eso desagradó profundamente a Dios. Entonces ahí encontramos nosotros que hoy dice, tú eres un hijo de Dios porque no eres un animal. Es que el humano en la tradición católica romana lo hacen a todo mundo hijo de Dios. Y no todos son hijos de Dios. Somos un grupo que hemos recibido al Señor, hijos de Dios. ¿Qué son los demás? Criaturas de Dios, ¿sí? Entonces allí se corrompió la línea que venía del bien de la generación de Set, la corrompieron las generaciones de Caín. He ahí entonces el mandamiento drástico hacia el pueblo de Israel de no tener matrimonios o emparentar con otras naciones, sino que de la misma nación ellos se casaran para mantener una línea teológica y una sola fe en Dios. Y se reproduce el mandamiento cuando dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque generalmente cuando hay ese yugo desigual, hay excepciones, pero generalmente el inconverso arrastra al cristiano hacia su pecado. Generalmente. Ha habido excepciones donde el inconverso viene arrastrado por el cristiano, pero generalmente el cristiano termina pecador. Y por ahí hay muchos ejemplos de personas que eran muy consagradas y se casaron en yugo desigual y terminaron sirviendo a la mundanalidad y al pecado. Entonces, hijos de Dios, hijos de los hombres. Voy a agregar un comentario para efectos prácticos de nuestro estudio de la Biblia. Cuando nosotros abordamos la disciplina que se llama hermenéutica, que es la interpretación del texto bíblico, la hermenéutica reconoce que en la Biblia van a haber pasajes que se denominan pasajes oscuros. Pasajes oscuros. ¿Qué quiere decir que esto? No que son demoníacos y la maldición y como para Halloween, no. Pasajes oscuros son pasajes que
presentan una dificultad muy alta de interpretación. Son muy difíciles, ya sea por el tema del lenguaje, ya sea por el tema de las palabras, cómo se usan, o ya sea por el contexto que no da mucha luz de a qué se refiere, generan cierta dificultad para interpretar el texto. Frente a esto, ¿cuál debe ser nuestra posición? Este es uno de esos pasajes oscuros. Pero cuando decimos pasaje oscuro, nuestra posición no es tanto meternos en decir hay una única interpretación del que posee la verdad ortodoxa y absoluta, sino ver cuál es el mensaje, digamos, relevante que lo alinea con toda la historia bíblica y el plan de salvación. Porque si nos ponemos a detenernos en la filigrana de esto, nos perdemos de realmente el objetivo de la palabra de Dios. Y no pierde trascendencia, mejor dicho, no hay que darle relevancia ni trascendencia a estos pasajes oscuros porque son tan escasos o son tan aislados que no cambian la esencia de la palabra. ¿Cuál debería ser nuestra aproximación frente a este texto particular? Pues el pecado y la perversidad del pecado y cómo nosotros debemos tratar de mantenernos puros, guardando santidad y no unirnos con uniones desiguales que nos van a llevar por la línea del pecado. Fíjense cómo no necesito inferir si son ángeles, si son demonios, si son que ese tema de los gigantes, porque puede producir curiosidad. Claro, ¿qué tan grandes son los gigantes? ¿Cuántos dedos tienen? ¿Cuántos colmillos le salieron? No lo sabemos y no necesitamos saberlos. ¿Qué es lo que necesitamos saber? Que hubo un pecado tremendo y que a Dios le ofende el pecado y tuvo que haber un castigo, ¿no? Había un gigante, dentro de los gigantes de Goliat, había uno con 24 dedos, 6 en cada mano, 6 en cada pie. Y ahí sí, el número de la bestia. Sí, claro. Pero excelente, ese es el tipo de preguntas chéveres que en este espacio nos ayuda a enriquecer. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Rose. No. A ella la entregaron después a otro esposo. Sí. Sí. Se la quitó Saúl. La historia realmente es así. David empieza a ganar renombre, obviamente porque vence a Goliat. Luego empieza en todas sus campañas a tener victorias. Saúl empieza a tener celos de él. Y entonces Saúl le quiere poner una trampa. Y en esa trampa lo reta a que vaya y mate tantos filisteos. Y él va y logra esa hazaña. Saúl pensaba que ahí iba a quedar David, tuki tuki lulú, y David en realidad salió victorioso. El premio que había ofrecido Saúl era la mano de su hija. Mical era la hija de Saúl. Entonces, con tristeza y pesar en su corazón, le salió, como decimos acá coloquialmente, le salió el tiro por la culata, porque pensó con eso iba a acabar con David y al final le terminó dando su hija de matrimonio. ¿Qué pasa? Que los celos de Saúl siguieron incrementándose. Y cuando siguieron incrementándose, David se encuentra en un predicamento, ya Saúl empieza a perseguirlo y lo va a matar. Y Mical amaba a David. Se puede entender por el texto bíblico que Mical quiso ayudar a David. Así como Jonatán quedó ligado al alma de David, Mical también. Entonces los hijos de Saúl querían al enemigo de Saúl. Y en una de esas van a ir a matar a David. Mical le dice a David, tiene que huir. Le hace la de las novelas, entonces hace la camita y pone ahí la formita de David, la acomoda. Y cuando llegan y van a matar se dan cuenta, uy no, este es un muñeco. David ya debía huido. Y cuando huye David,
Mical queda, digamos, sola y Saúl, de puro malote, entrega a Mical a otro hombre. El dolor del corazón de David. De ahí para adelante empezamos a ver otros casos de David que no podemos volver normativos en su vida sentimental, sino que nos damos cuenta por el contexto que no era el deseo de Dios. Por ejemplo, ¿cuántas esposas tuvo David? David tuvo varias esposas. Vamos a decir entonces, bueno, David es un ejemplo para nosotros, entonces vamos a tener varias esposas. No tiene sentido. Pero Sí. entonces, ¿por qué se da eso? Pero Mical posteriormente le fue restituida. Mm. En el segundo libro de Samuel, el capítulo 3, habla de que Mical, él pidió que se la devolvieran. ¿Sí? Entonces Saúl se la devolvió, le restituyó a su esposa. Bueno, de ahí que el asunto es que Mical tuvo un juicio por alguna situación también y ella nunca tuvo hijos. Entonces de Mical, David nunca tuvo hijos. Tuvo de las otras esposas, de Abigail, de Betsabé, de Ahinoam, de todas estas que tenía seis esposas, 7. Maaca, 7 con Mical. Pero claro, seguramente tu pregunta iba porque te impacta que un hombre de Dios, ¿cómo va a hacer un tema de adulterio? ¿Cómo va a hacer ese tema? Y ahí viene un tema, de esos temas aparecen varias veces en la Biblia, nuevamente, pasajes difíciles de entender. Pero aquí lo que tienen que entender es que Dios haya permitido ciertas cosas en la historia bíblica no significa que Dios lo apruebe. Ese es el principio. ¿Sí? Otra cosa que hay que tener en cuenta es qué espiritualidad tenía Saúl. Exactamente, Saúl era Ninguna. terrible, o sea, Él hacía lo que se le da la gana sin tener en cuenta a Dios, ni los mandamientos de Dios, ni los principios de Dios. Él, como era el rey, era la autoridad, dijo, camine aquí, de aquí, entonces te la pasó aquí, no le importaba si era adulterio, si no era adulterio, pero era una situación donde él estaba confundido porque estaba endemoniado, vivía endemoniado. Entonces, de Saúl se dice que el Espíritu de Dios lo abandonó. Dios lo desechó. Lo desechó. Pero complementando un poquito la respuesta para que no te quede dudas de este tema, cuando digo que Dios permite pero no aprueba, no está dando licencia. Y este tema de los matrimonios puede causar muchas dudas en muchos no creyentes y en la mente atea o agnóstica o secular. Porque dirán, pero vea, Dios dice que no adulterarás y mire cuántos, Jacob cuántas tuvo, ¿sí? Esos son imperfecciones y son pecados, ¿sí? Que Dios nos muestra precisamente, eso es de las cosas que más me gusta de la Biblia, porque Dios abiertamente es sincero y nos muestra la maldad del pecado y nos muestra que incluso hombres de Dios pecaron. Eso nos debe dar esperanza en el sentido de que ellos también alcanzaron gracia, como ellos también nosotros. No debe ser un ejemplo a repetir. Jesús, cuando habla del divorcio, habla una cosa muy interesante que nos da luz en este tema particular. Le están reclamando los legalistas de su época, los fariseos, los enemigos, los saduceos, y empiezan a hablarle del divorcio. Nos dice, Moisés, en la ley mosaica, nos permitió que nos dijo, es que ni siquiera dice nos permitió, dijo Moisés, en la ley está Jesús, que diéramos carta de divorcio. Cuando uno va a la ley mosaica, sí, efectivamente hay un pasaje donde Dios da la ley regula el tema del divorcio. Y entonces ellos dicen, ¿y usted por qué nos dice que no se puede el divorcio? Entonces Jesús les dice claramente el principio que les estoy diciendo. Se los dice en estos términos. Por la dureza de su corazón es que el Señor permitió eso. Pero no fue así desde el principio. Porque el principio cuando estableció en el jardín del Edén es que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y serán una sola
carne, por la dureza del corazón de ustedes. Entonces, hay veces donde Dios, ya como cuando uno viene el niño pataletudo, nuevamente Dios me está formando a través de Juan Marcos y Juan Andrés, y dice: papá, es que yo quiero comer ese dulce, papá. No le dice: no, no te hace bien. Papá, yo quiero, no te hace bien, yo quiero, no te hace bien. Insiste, y una vez dice: vaya y coma. Vaya y lo come. Papá, me duele la pancita. ¿Qué le había dicho? Si ven un poquito, hay otro texto bien interesante que es, y ya lo he tocado alguna vez, es el tema de Balaam. ¿Se acuerdan del que le habló la burra? Vienen a buscarlo, que por favor vaya donde el rey Balac y maldiga al pueblo de Israel. Pero yo voy y consulto con el Señor. Va y consulta. Dios le dice: no vayas. Ok, entonces les dicen: no voy. Listo, se van. Vuelve otra vez la comitiva y le traen tesoros y le dicen: mire, todo esto le ofrece el rey Balac, vaya y maldiga. Va donde Dios y Dios le dice: vaya. Entonces uno dice: ¿se contradice Dios? Dios ya le había dicho que no. Ahí como que la primera da mandato, la segunda permite para reprensión de alguien que ya sabía la voluntad de Dios. Como permite, entonces viene el tema de la burra. Y luego de que pasa la burra, va igual donde Balac y allá Dios lo usa, hace profecía, bendice al pueblo de Israel, pero luego hay juicio. Sí, no, que a veces en esas cosas es que cuando uno tiene un no de Dios es no. Cuando tiene un sí es sí. Entonces va Balaam, le dice: no. Vuelve a Dios cuando ya sabía que Dios le había dicho que no. Entonces Dios le dice: haga lo que se le dé la gana. ¿Sí? Haga lo que se le dé la gana. ¿Ya qué? O sea, no obedeció con el no. O sea, un no de Dios es no y punto. No busquemos más respuestas. Ay, Señor, ¿será que tú cambias tu opinión? No. Entonces hay casos así donde dice: uy, pero porque Dios cambió de opinión, que en algún momento le dijo a Balaam que sí y en el otro que no, y en el otro le dijo que sí, y entonces ¿cómo así que no? Es que Dios cuando dice no es no. ¿Para qué insistirle? Porque Él dice: entonces haga lo que se le dé la gana. Sí, vaya. Punto. Último puntico ese. ¿Cómo comprobamos que no era la voluntad de Dios el tener varias esposas? Porque siempre que salimos de la voluntad de Dios, las consecuencias son dañinas, son contrarias. En David se permiten varias esposas. No es la voluntad de Dios. ¿Qué pasa con los hijos de David? Después recoge lo que siembra. Sembra pecado, recoge un hogar destruido. Lo mismo le pasó a Jacob. Jacob tuvo 2 esposas y 2 concubinas, y al final su hogar, ¿qué fue? Una amargura, una competencia de corazón, entre hermanas. una competencia entre hermanas. Salomón se multiplicó en esposas y en concubinas. Ese estaba pero es que loco. Marx, sin embargo. Y desviaron su corazón. Terminó. Bueno, yo en esto siempre tengo mi interpretación con respecto a Salomón. Yo creo que Salomón al final de su vida logró arrepentirse, porque cuando uno lee el libro de Eclesiastés, y si se le atribuye a Salomón, está hablando un Salomón anciano. Y es un Salomón que al final tiene un tinte de recapacitar, y por eso ese es mi versículo favorito. Es: el fin de todo hombre es teme a Dios y guarda su palabra, porque este es el todo del hombre. Y eso es lo que dice al final Salomón en sus días. Los historiadores dicen que en la época de Salomón
gracias a sus concubinas es donde resurgió el culto a Baal y después fue muy difícil para él. Sí. Consecuencias del pecado. También dice que vanidad tiene un momento como de depresión profunda, de vanidad, esto es vanidad. Sí, ese es un problema. Entonces también eso lo afectó psicológicamente. Y físicamente yo creo. Aunque eso también tiene su explicación. Sí, de acuerdo, de acuerdo. De acuerdo, hermana Rose, de acuerdo. Pero eso que tú dices también tiene su explicación teológica, perdóname, porque es que uno tiende a ver Eclesiastés como un libro depresivo y realmente lo que uno no entiende de Eclesiastés es que Eclesiastés no tiene lo que Timoteo habla de que Jesús cuando vino a revelar la plenitud de la eternidad. En ese momento Salomón no tenía la conciencia de la vida eterna, por lo tanto toda la visión de Eclesiastés es una visión terrenal sin la eternidad y por lo tanto una visión terrenal sin la eternidad produce desesperanza. Es natural teológicamente. Recordemos que Cantar de los Cantares lo escribe Salomón siendo joven, Proverbios lo escribe siendo adulto, Eclesiastés lo escribe siendo viejo, ¿sí? Viejo y cansado. Pero miren cómo el Señor habla, cuando habla de una esposa, es porque los dos eran una sola carne. Si un hombre tiene dos, tiene que dividirse. Ella es menos hombre. De a mitad para cada una. Fíjense, y de a tres de a pedacito, de a cuatro ya se divide más. O sea, cómo el hombre tiene esa bendición de poder tener una sola mujer y ser una persona íntegra. Para no dividir su corazón, no dividir su vida, no dividir sus pensamientos, no dividir todo esto que es lo que deja el adulterio y lo que deja todo esto de la poligamia. La poligamia. ¿Se imagina la cantaleta de 300? 700 mujeres. Pues dicen que el problema, 700 mujeres y 300 concubinas. ¿Ustedes saben qué era la concubina? Una esposa de segundo plano, una esposa de segunda clase, eran las concubinas. O sea, 1000 mujeres. Por eso terminó loco. Y por eso terminó chiflado. Pero el problema grave de Salomón no fue manejar las 1000 mujeres, sino manejar 1000 suegras. Dios les bendiga y que Dios nos perdone por decir esas cosas. Uy, eso, editen esa eso parte, se edita, por favor. Editen, corten. Nos vemos en otra ocasión. Solo numerología o números, o si era posible 1000 mujeres, ¿no? Físicamente no creo. O solamente son datos. Sí. De hecho, te explico también en el contexto histórico donde están. Una muestra de poderío era el número de mujeres. Sí, no, pero tiene que ver más con un tema cultural, más que fuera una relación marital consumada o lo demás. Era un símbolo de nobleza, de poderío. De hecho, Dios advierte al pueblo de Israel. Cuando querían pedir rey, Él les advierte, le dice, cuando ustedes tengan rey sobre ustedes, en Deuteronomio lo va diciendo, querrá para sí mismo muchos caballos, muchas mujeres y todo eso. Porque en su contexto histórico los reyes acostumbraban rodearse de muchas mujeres y eso es símbolo de estatus. Ellos se mezclaron con eso. Salomón se mezcló con eso y dejó torcer su corazón. Cuando Dios quería en su corazón una sola esposa para cada hombre. Y yo quiero decir algo. Cuando los hombres dicen que abarcarse toda esa cantidad de mujeres, Imagínate. tengamos en cuenta que él era el rey y según lo que uno ve, las mujeres no tenían ni siquiera derecho a opinar nada. El hombre hacía con las mujeres que quería. No es como hoy en día que las mujeres no tienen. Sí, esa era una época donde la mujer era más un accesorio de estatus. Entonces no, tampoco aplica como en el sentido de matrimonio hoy.